La cultura tiene luz verde en Radio Universidad de Chile. El Departamento de Prensa presenta Semáforo, un espacio para conversar con quienes están transformando el mundo desde la cultura, el patrimonio, la innovación y la sociedad civil. Conducción y edición, Nicolás Rojas Inostroza. Producción, Tania González Lorca. Dirección, Patricio López. Muy buenos días a todas y todos en este semáforo de Radio Universidad de Chile. Usted dirá, ¿quién me está hablando hoy? Es una muy buena pregunta, le voy a responder. Mi nombre es Nicolás Rojas Inostroza, soy periodista, egresado de la Universidad de Chile, muy comprometido también con esta radio y un antiguo admirador de este espacio que desde hoy tengo el honor de conducir. Y en este capítulo especial vamos a partir conversando con Antonella Esteves, quien ha sido una histórica conductora del semáforo y de otros espacios en la Radio Universidad de Chile. En minutos vamos a conversar con Antonella y nos va a contar de sus nuevos proyectos y algunas historias fascinantes de estos años, 24 años aquí en la radio que piensa. Y también en el segundo bloque tenemos una invitación muy especial a un panorama imperdible. Es una exposición sobre caracolas que Pablo Neruda le obsequió, le donó a la Universidad de Chile y vamos a estar revisando todos esos detalles para un panorama imperdible como ya les contaba. Vamos a partir con buena música, comenzamos con Lucibel y esta canción llamada Fe. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Ya estamos de vuelta en el semáforo de Radio Universidad de Chile y vamos a escuchar una voz fascinante, yo encuentro. Antonella Esteves, una voz histórica de esta radio. ¿Cómo estás? Muy bien, Nico. ¿Cómo estás tú? Muy bien y muy feliz de que hayas aceptado ser nuestra primera invitada. Me parecía de toda lógica, ¿no? 24 años en la radio. Sí, es muy raro estar de visita en este estudio, pero estoy realmente muy, muy feliz de que tú hayas heredado el semáforo. No tengo ninguna duda de que con toda la trayectoria que tienes como periodista de cultura, con tus programas, con el proyecto hermoso que es Ojo en Tinta, donde también me entrevistaste hace muchos años atrás en el Normandí, y pueden buscar la entrevista, está ahí en YouTube, y también con entrada liberada este programa que entiendo estás grabando la segunda temporada. La tercera temporada. Figúrese, claro. Imagínense, bueno, que has recorrido Chile mostrándonos los museos y que ustedes pueden ver ahí también en YouTube. Yo creo que vas a ser un excelente guía para esta hora del día en cultura y sociedad. Así que me alegra mucho, mucho, mucho dejarte el semáforo. Y me encanta estar de entrevista. Muchas gracias, qué bien, tenemos hartas preguntas. Esto es como un cambio de mando, ¿no? Me va a pasar la piocha de Esteves, yo le decía en broma, ¿no? Pero qué bonito es hacer este traspaso, bueno, reconociendo estos 24 años en Radio Universidad de Chile. Hace algunos días hiciste ya la despedida en el semáforo, hubo algunos capítulos de transición y te quería preguntar qué significa para ti partir estos nuevos proyectos, ¿no? Cuéntanos qué aventuras estás comenzando. ¿Qué aventuras estoy comenzando? Bueno, estoy junto con un equipo trabajando para levantar otra radio universitaria. ¡Qué bien! Sí, estoy bien entusiasmada. Fui invitada a liderar este proyecto en UNIAC. También aquí vecinos, además, porque estamos aquí en el barrio. Y voy a tener el honor de estar trabajando con un equipo muy bonito ahí, con una muy buena disposición. Esa es una universidad que se ha caracterizado históricamente por ser una universidad enfocada en comunicaciones, que hoy día además tiene una tremenda área en arte también, y otro montón de carreras súper interesantes que espero puedan difundirse también a través de la Radio UNIAC. Prontito les estaremos contando, esperamos estar en un par de semanas más con programas al aire, así que atentos ahí a las redes sociales. Qué bien, seguiremos a Antonella, por supuesto, como entusiastas auditores de este nuevo proyecto en la Radio UNIAC. Y te quería preguntar también por tu historia, ¿no? ¿Recuerdas 24 años en la Radio Universidad de Chile? ¿Cuáles son tus recuerdos más pretéritos de tu vinculación con este espacio? Yo vine a hacer la práctica. Acá estaba en tercero de la universidad, Juan Pablo Cárdenas fue mi profesor. Y a mí me sedujo mucho su discurso sobre el rol social del periodismo. Yo entré a la universidad pensando que iba a hacer investigación, cosa que curiosamente igual he hecho, pero a mí me gusta mucho el análisis de discurso.
que es algo que he trabajado paralelamente como investigadora, pero me acuerdo que a mí me llamó mucho la atención el acercamiento que tenía Juan Pablo respecto, por supuesto, además, Premio Nacional de Periodismo, importantísimo, adalid del periodismo en nuestro país, especialmente liderando análisis en su momento, y Juan Pablo había llegado hace poco acá a la radio, y yo le pregunté si iba a recibir practicantes, y me dijo que sí. Yo creo que fui la primera practicante de esa época. Llegué en enero del 2001, estaba recién formándose un departamento de prensa, fue de verdad hace muchos años atrás, la radio no era lo que es hoy día. De hecho, en ese momento también era muy gracioso porque uno llamaba a una fuente, etcétera, y era como, pero ustedes tienen prensa, es como no tocaban música clásica todo el día, etcétera. Entonces fue también ser parte de la instalación de una voz, como Radio Universidad de Chile, como un espacio que no solamente difunde música, había ya programas muy importantes, todo lo que tuvo que ver con Antares, con propuestas que venían también desde el interior de la universidad y que fueron cimentándose durante ese tiempo. Así que recuerdo que llegué a hacer la práctica y me tocó hacer prensa, me tocó reportear, me tocó ir a pauta. Rápidamente me di cuenta que no era lo que me gustaba hacer, pero pasé por ahí como toda buena estudiante de periodismo. Bueno, tengo una pregunta clave, ¿no? Para mí, que soy pajarito nuevo, ¿cuál crees tú que es el espíritu de la Radio Universidad de Chile? Ya que la conociste 24 años. Sí, yo creo que, o sea, pues, igual tú eres egresado de la Universidad de Chile, y es lo bonito de esta radio es que puede, yo creo que toda radio universitaria encarna los valores institucionales. Y esta es una radio que, por cuanto está al interior de la Universidad de Chile, va a defender ciertos valores que son básicos, que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, con la defensa de la democracia, con la pluralidad de voces y perspectivas distintas. Además, esta es una radio que tiene un compromiso con los pueblos originarios de este país, con el feminismo. O sea, la universidad se ha declarado que esos son sus valores. Entonces, yo creo que es muy bueno para un periodista poder saber que todos esos temas están en el corazón de la institución y, por lo tanto, son prioritarios para este medio. Y, por supuesto, la cultura. Parte de las razones por las que acepté la invitación de UNIAC tuvo que ver con que hoy día cada vez, y tú lo sabes también, hay menos espacio para la cultura en los medios de comunicación. Se han cerrado casi todas las revistas internas que tenían los diarios, cada vez son, en CNN hace poquito también se cerró el área de cultura, entonces, y es lo que hay en televisión, está mucho más cerca del espectáculo que de la cultura. Entonces, creo que la posibilidad de tener espacios como este, como los que yo espero crear en UNIAC, son claves, son un privilegio y son muy importantes no solamente para los artistas y las creadoras, sino también para que la audiencia pueda enterarse de la tremenda cantidad de oferta creativa que hay en este país y de cómo eso nos ayuda a encontrarnos, a dialogar, a mirarnos, a crecer. Así que me parece que estás en un muy buen lugar. Sí, claro, muy entretenido todo lo que vamos a vivir. Y Antonella, en estos 24 años, bueno, tú has hecho distintos programas, ¿no? Incluso recibiste un premio APES, por ejemplo, por Radiópolis. Sí, ya sé, éramos muy jóvenes. Claro que sí, pero bonito, importante. Te quería preguntar, me imagino que has hecho miles de entrevistas, ¿no? ¿Hay alguna que recuerdes con especial afecto? Bueno, hay un montón. Creo que acá en este estudio, cuando vino Pedro Aznar, para mí fue muy emocionante. Además porque fue también en un momento en donde él había sacado un disco que era un disco bien misterioso, porque incluso incluía un reggaetón, y era como, ¿qué está haciendo Pedro Aznar? No fue hace tantos años, fue hace como 2 años atrás, y además fue justo en la campaña de Milei. Entonces pudimos hablar con Aznar de democracia, de la importancia de las artes en esos contextos, y creo que fue, para mí que soy fan, fue muy emocionante, pero también es una persona, es un súper ejemplo de artista que tiene discurso y que entiende cuál es el rol que cumple al interior de la sociedad. Durante la pandemia hicimos muchas entrevistas por YouTube, no solamente el Semáforo, también Radiópolis, también Cuestión de Gustos. Y en los Cuestión de Gustos hice muchas entrevistas que para mí fueron muy significativas en ese momento, porque además, como estaba todo el mundo encerrado, tenía la posibilidad de entrevistar a gente que normalmente no podría entrevistar, como Liniers, wow, por ejemplo, que soy también súper fan de este gran dibujante argentino, heredero de Quino para muchos, ¿no? Y fue un tremendo placer hablar con él, que además vive en Estados Unidos. Entonces estábamos por Zoom, esa entrevista está ahí en YouTube si la quieren buscar. En el ciclo de Cuestión de Gustos también pueden entrevistar a Cecilia Vicuña, que tampoco es tan fácil de entrevistar, porque también estaba en Estados Unidos y ella fue muy generosa. A Mariana Enríquez también. Creo que la pandemia fue muy difícil en muchas cosas, pero también a nosotros nos permitió como periodistas tener acceso a personajes
personas que normalmente por agenda tienen pocas posibilidades de dar entrevistas o de dar entrevistas largas. En todos los casos estoy hablando de entrevistas de 1 hora, lo que fue un tremendo privilegio. Qué bonito, y te quería preguntar también de todos estos años de radio, ¿no? Hablemos un poquito de la audiencia. ¿Te pasó alguna situación que te marcó con el público, algún comentario, alguna anécdota con la audiencia que constituye las personas que han escuchado tus diversos programas? ¿Sabes qué? Yo creo que, bueno, a ti te va a pasar también, que cuando uno hace radio, uno está bastante escondido. Uno es una voz, ¿no? Ahora tenemos cámaras, estamos transmitiendo por YouTube y eso es muy bonito, sí. Pero por muchos años, yo empecé a hacer radio sin cámaras en el estudio. Entonces, por muchos años uno fue solo una voz. Creo que cuando hicimos la cuestión de gustos en coproducción con Uchile TV, fue para mí una cosa súper rara, porque además el primero lo grabamos en mi casa. Entonces, claro, recibía el equipo, recibía los escritores, mi gata. Así como, y una biblioteca. Y mi gran biblioteca. Generosa, sí. Sí. Que se lee, además, no está ahí solo para la foto. No está los autores de Semáforo lo saben. Sí. Y claro, después hicimos una segunda temporada ya en otro lugar y con tremendos entrevistados, y me empezó a pasar, que para mí fue muy raro, pero a ti ya te debe pasar, que la gente se me empezó a acercar. Y eso para mí es rarísimo porque en radio no te pasa eso. En radio uno es solo una voz, ¿no? Y además mucha gente de televisión hace radio, pero gente de televisión. Nosotros somos gente de radio que ha hecho proyectos de televisión. Sí. Y la verdad es que siempre, además, los auditores de Radio Universidad de Chile y de Uchile TV son muy generosos, son muy respetuosos, son muy amorosos. Pero fue raro que la gente empezara a acercarse. Así que, nada, yo creo que eso para mí ha sido un poco extraño, pero siempre con mucho cariño. Sí, bueno, quisiera preguntarte también, entrando aquí en la Antonella editora, ¿no? Que fue editora del Semáforo también. Si yo te dijera, Antonella, tenemos una cadena nacional. ¿Qué debiera ser para ti noticia a nivel nacional? Un tema al que no se le esté poniendo un foco hoy día. Pues yo creo que hay un montón de temas. Hay un montón de temas que lamentablemente... A ver, creo que la agenda política es una agenda mediática. Y creo que lamentablemente, a pesar de que este gobierno tuvo información al respecto tempranamente, porque tempranamente se pidió, están todos los antecedentes, pueden buscarlo, tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica que hicieron un estudio del estado de los medios de comunicación y se mostró claramente quiénes son los dueños de los medios de comunicación masivos, ¿cierto? Y cuál es la agenda. Tempranamente uno puede darse cuenta de quiénes están detrás de eso, ¿no? Y siento que, por ejemplo, todo el discurso de seguridad, que no digo que no sea importante, o sea, efectivamente hoy día tenemos desafíos en esa área que no existían hace 10 años atrás, yo siento que se ha comido el resto de la agenda. Y que, por ejemplo, hace mucho rato que no escuchamos cosas transformadoras en educación. Escuchamos el pago de la deuda histórica a los profesores, que es un hito, sin duda, y es una vergüenza que se haya demorado tanto, pero tenemos desafíos en esas áreas todavía, de manera súper significativa. La agenda feminista es algo que yo siento que ha quedado muy secundario. Por supuesto, se sigue discutiendo las posibilidades de una ley de aborto, pero yo creo que ese es uno de los muchos temas que tenemos en términos de violencia de género, de equidad, de acceso al trabajo, de acceso a la educación, de acceso a fondos de investigación o de creación para las profesionales. Entonces yo creo que hay muchísimos temas que siguen siendo muy importantes, y cultura también. Creo que cuando el año pasado fuimos testigos de la discusión en el Parlamento de por qué se aumentaba que además fue muy poco, si uno lo piensa, el presupuesto en total de cultura, y cuando habían parlamentarios diciendo, pero ¿cuál relevancia es esto? ¿Cómo se gasta la plata? Es que de verdad no entendemos el rol profundo que tiene la cultura para la construcción de una democracia, para la construcción de nuestras identidades, para el diálogo social que hoy día es tan urgente, y creo que eso también es culpa de a quién le hemos pasado el discurso. Y en ese sentido yo siento que esta radio es un faro en medio de tanta oscuridad. Claro que sí, un faro muy luminoso, la Radio Universidad de Chile, y estamos conversando con Antonella Esteves, periodista, exconductora de este espacio, quien estuvo 24 años en la radio y nos está contando de sus nuevos proyectos en la radio UNIAC. Antonella, te quería preguntar también sobre el sector cultural, ¿no? Nosotros nos movemos en este sector, pero tú que has entrevistado miles de personas, te quería preguntar sobre cómo ves hoy día el ser un agente cultural, un gestor cultural en Chile. ¿Cómo podríamos mejorar las condiciones hoy?
Yo creo que siempre es un desafío y creo que tú lo sabes incluso mejor que yo porque tú recorriste Chile con Entrada Liberada y eres testigo, y a través de tu programa nosotros hemos podido acompañarte en eso, de cómo muchísima gestión cultural en este país es sostenida por el bolsillo de los gestores. Como lo mismo pasa con creación. La mayoría de los músicos que yo conozco hacen clases para poder componer, para poder producir. La mayoría de los actores, actrices no viven del teatro, sino que hacen otros tipos de proyectos para que al mismo tiempo puedan. Es muy difícil tener una producción profesional a estas alturas, y es muy difícil también que no se considere a los trabajadores de la cultura como trabajadores con todas sus letras, con todos los derechos, con todas las condiciones que debería tener cualquier trabajador en nuestro país. Creo que lo que vimos en pandemia, cuando también hubo esta polémica por los apoyos a los creadores y creadoras, y que salieron voces diciendo, bueno, pero si esta gente se dedica a lo que le gusta, ¿por qué va a haber que ayudarles? Y uno dice, bueno, mira lo que te hizo el neoliberalismo en el corazón. Si tú crees que el trabajo tiene que ser algo que te duela, algo que te haga pasarlo mal, y que solo por eso deberías recibir un sueldo, de verdad estamos muy mal. O sea, explica por qué Chile es uno de los países que tiene peores calidad de sueño, más altos índices de depresión, etcétera. Entonces, creo que tenemos... Hay trabajo social que hacer, que empieza con la educación y con la valoración de el rol que tiene la cultura en todas sus dimensiones. No solamente estoy pensando en las artes, sino también en las expresiones básicas de lo que comemos, de cómo habitamos, de cómo nos vestimos, de cómo hablamos, etcétera. No, y qué interesante lo que decías tú, porque en la pandemia, ¿a qué acudimos? A los libros, a las películas, a la música. Nos dimos cuenta, ¿no?, que echábamos de menos el teatro, echábamos de menos distintas expresiones del reunirnos, ¿no? Y la cultura parece ser un espacio clave ahí para co-construir estas sociedades. Antonella, te quiero preguntar por otros proyectos, porque tú eres muy prolífica. Duermes poco, ¿no? No. ¿Eres de esa gente que no? No. Yo duermo ¿no? No duermo poco. Ah, muy bien. Es que has hecho muchas cosas y uno empieza a ver tu trayectoria, ¿no? Es que no tengo hijos. Yo creo que claro, esa es la clave. Ese es un gran dato. Es un gran dato. Claro que sí. Y bueno, dentro de los muchos proyectos que has impulsado y en los que has participado, Antonella, bueno, y Marcelo Morales también, junto a un equipo muy talentoso, está cinechile.cl. Cuéntanos de qué se trata esta maravilla, para quienes no sepan. Cine Chile es un proyecto que ya lleva más de 15 años. Es una enciclopedia del cine chileno. Con Marcelo nos pasó algo parecido a lo que estábamos hablando. Estamos hablando de 15 años atrás, los dos muy jóvenes periodistas. Que ambos estábamos cubriendo cultura. Marcelo estaba en la tercera en esa época, yo ya estaba acá. Y nos dábamos cuenta que cuando teníamos que entrevistar a un director o directora de cine teníamos poca información respecto a su trayectoria, respecto a lo que había hecho, y empezamos a mirar sitios como Internet Movie Database o Cine Nación en Argentina, y pensamos que habían proyectos que sí tenían eso, y empezamos a trabajar hacia generar un gran sitio en donde uno pudiera poner Andrés Wood y te apareciera quién es Andrés Wood, todas las películas que ha hecho, uno pudiera cliquear Machuca y te apareciera la ficha de la película, dónde se puede ver, si se puede ver, quiénes actuaron en la película, y etcétera. De esa manera linkear la producción cinematográfica. Y como uno es alocado y joven y ambicioso, empezamos también a tratar de levantar, y todavía estamos en eso, toda la información que en prensa, desde 1897, que fue la primera vez que se exhibió cine en Chile, todo lo que se ha dicho respecto al cine en Chile y al cine hecho en Chile. Entonces todavía estamos en un nuevo proceso de levantamiento de información. El año pasado trabajamos con desde los albores del cine chileno hasta finales de los 20, ahora estamos con los 30, hasta finales de los 60, levantando información en que se ha recogido. Hay otros investigadores que han trabajado con lo impreso, nosotros estamos recogiendo lo que los impresos ha dicho del cine chileno y lo estamos levantando para ir, ya hay un montón de información, pero para ir teniendo más y más para los investigadores, para quienes quieren conocer más respecto a en qué contexto se sostiene chileno y cuál ha sido su aporte. Es muy interesante, yo soy un usuario habitual de cinechile.cl, les invitamos a conocerlo también y destacar, yo diría, un proyecto, no sé si primo, pero vinculado, que es musicapopular.cl también. Es que son nuestros hermanos mayores. Son los hermanos mayores, sí, mira. Sí, y ojo que en abril ahora, como pronto, creo que este fin de semana, el equipo de Música Popular sacó un libro. Wow. Un pequeño diccionario de la música popular chilena, y voy a tener el honor de estar presentándolo con ellos en la feria, la feria de remate de libros ahí en el Parque Bulnes. Mira, qué buen dato, muy interesante. Cinechile.cl y musicapopular.cl. Antonella, como periodista, académica, bueno, con todos los proyectos que has hecho, ¿no?
Yo me pregunto por el futuro del periodismo. Yo cuando entré a la universidad no había Facebook. Tú decías que cuando entraste a la radio no se transmitía por audiovisual. ¿Cómo ves el futuro del periodismo cultural en los próximos 10 años? Yo creo que va a ser muy desafiante. También va a ser muy desafiante porque hoy día nos enfrentamos, y creo que tenemos toda la información al respecto de la inteligencia artificial, de las fake news y de cómo a través de distintas maneras distintas entidades, y especialmente empresas y billonarios, se están apropiando del discurso. Creo que las artes van a tener un rol súper importante en mantenernos vinculados con nosotros mismos y con nuestras comunidades, y en ese sentido creo que el periodismo cultural le va a tocar iluminar aquello. Y para eso tenemos que estar muy preparados, ser muy estudiosos, esforzarnos mucho. Yo creo que los jóvenes periodistas, además que cada vez hay menos medios, entonces van a tener que tener doble esfuerzo para poder gestionar ese espacio desde donde hablar. Bueno, como lo estamos haciendo ya en UNIAC ahora, creando un nuevo espacio, va a ser bien desafiante, pero yo creo que siempre es muy satisfactorio y bonito. Así es, clave la innovación en las comunicaciones. Y bueno, Antonella, ya estamos en los últimos minutos, ¿no? Quisiera dejarte el micrófono libre. ¿Qué le dirías a tus queridos y queridas auditores y auditoras? Yo agradecería primero la radio por todos estos años, por recibirme como un polluelo cuando era un proyecto de periodista y haberme dado tanto espacio para hacer tantas cosas distintas, ¿no? Creo que eso es el sueño de cualquiera que esté como en un buen cobijo para poder desarrollarse y probar cosas y ver dónde se siente más cómodo, qué es lo que le gusta, etcétera. Creo que eso ha sido un tremendo privilegio, así que agradezco a la radio y a quienes forman parte de ella, quienes han formado parte de ella en estos 24 años. Y también a los auditores que, con la tremenda oferta mediática que hay hoy día, alguien escoja dejar el 102.5, conectarse a radio.uchile.cl, estarnos viendo por YouTube a esta hora, que diga, yo escojo este contenido y a esta persona para que me acompañe, a mí no deja de conmoverme. Así que gracias. Claro que sí. Y bueno, yo fui entrevistado a Antonella varias veces y siempre mucho rigor, y eso se agradece, en verdad. Que te leías el libro, veías el programa, así que creo que eso es importante destacar. Y bueno, nos veremos yo creo que muy pronto, ¿no? Porque con tanto proyecto siempre estarás invitada acá al semáforo. Le dejo la posta, mijo. Muchas gracias, me pongo la piocha aquí de ustedes y seguimos con esta militancia que yo creo que compartimos la convicción de lo importante que es la cultura, ¿no? Con todo el equipo de la radio. Muchas gracias, Antonella, y nos queríamos despedir contigo con una canción muy especial de Jorge Drexler que se llama Gracias. Para darte las gracias. Pero por favor, el agradecimiento es mutuo. Luz amarilla. Nos tomamos una pausa y ya volvemos con más cultura y patrimonio en Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile. Estamos de vuelta en el Semáforo en Radio Universidad de Chile. Muy contentos de haber conversado con Antonella, ¿no? Histórica voz de nuestra radio. Le deseamos todo el éxito en sus nuevos proyectos. Y ahora vamos a conversar sobre caracolas y sobre Pablo Neruda. Ustedes dirán, ¿qué tienen que ver caracolas, Premio Nobel, Pablo Neruda, Universidad de Chile? Se lo preguntamos a Daniela Leto, quien es mediadora e integrante del área de Educación y Mediación del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Daniela? Muy bien, gracias, Nicolás, por la invitación y bueno, por permitirnos presentar un poco del trabajo que hacemos en el Archivo Central Andrés Bello. Perfecto, bueno, muchas gracias, Daniela. Es un espacio sorprendente que está en la Casa Central de la Universidad de Chile, en Alameda 1058, ¿cierto? Esa es la dirección, yo me acuerdo. Sí. Y el que usted puede visitar, por ejemplo, en metro, y se baja en la línea 1, estación Universidad de Chile. Vamos a ir con una pregunta bien genérica, pero las personas que quisieran visitar esta sala Gabriela Mistral, ¿cuánto le va a costar la entrada? La entrada es absolutamente gratuita y bueno, el horario de funcionamiento es de martes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Perfecto, sabiendo eso, ¿no? Un panorama gratuito, totalmente inclusivo, vamos a entrar en materia sobre Molusca, poesía de caracoles, sumergirse en la colección Neruda. Bueno, Pablo Neruda es bien reconocido poeta Premio Nobel de Literatura, por cierto, y vamos aquí a mover un poquito el micrófono, si nos podemos acercar un poquito más, muchas gracias. Y él tiene una relación histórica con la Universidad de Chile, ¿no? ¿Cómo podríamos iniciar este trayecto, este recorrido, esta afiliación de Pablo Neruda con la Universidad de Chile?
Bueno, en realidad el vínculo de Neruda con la Universidad de Chile es bien estrecho desde, sobre todo, que fue estudiante de pedagogía en francés de la universidad. Y luego, con el paso de los años, trata un poco de donar algunos de sus acervos a la universidad, sobre todo gran parte de ellos lo donó el año 1954, cuando él, como dice en su libro Confieso que he vivido, exactamente, que decide donar a su alma mater, por ejemplo, su gran colección de caracolas y su gran colección bibliográfica, ya que consta de 8.400 caracolas, 5.000 libros y un centenar de discos y revistas. Una de sus motivaciones principales es, como dice también en el libro, que esto se está rebalsando también en su casa, se caían de las mesas, de los sillones, y busca justamente devolverle al pueblo de Chile lo que a sus ojos les correspondía, y que eran sus acervos, para que justamente fueran compartidos y fueran disfrutados por todas las comunidades, pero también que la universidad tuviera la misión de investigarlos para que justamente esto no se perdiera. Qué bonito, Pablo Neruda le dice a la Universidad de Chile, le dono esto al pueblo de Chile, ¿o no? Ustedes custódienlo y exhíbanlo como lo están haciendo ahora. Así que misión cumplida. Misión cumplida, sí. Súper. Bueno, estamos conversando con Daniela Leto, ella trabaja en el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, en la Sala Gabriela Mistral. Exactamente, y estamos conversando sobre esta exhibición que se llama Molusca, Poesía de Caracolas, sumergirse en la colección de Neruda. ¿Cuándo Pablo Neruda le regala esta enorme colección de caracolas a la universidad? Bueno, esto pasa el año 1954, en un acto bien simbólico que se llevó a cabo en su casa de la Reina. En ese momento él, junto a otras personalidades del mundo cultural y político, le entrega al rector Juvenal Hernández, firma justamente la donación, bajo estándares legales, digamos, la entrega de estos acervos, y en ese año también se cumplen los 50 años de él. Entonces también por eso tiene como doble simbolismo para Neruda. Wow. Sí. Él cumplió 50 años, dijo, además de los regalos que me dieron, le voy a dar este regalo a la Universidad de Chile. Claro, exactamente. Qué interesante. Y bueno, recordamos que la entrada a esta exhibición es totalmente liberada en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y el horario importante, ¿no? Para empezar a planificarnos. ¿Cuándo podemos visitarla? Exactamente, atendemos a todo público de martes a viernes de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Y nos escuchan muchos y muchas profesores y profesoras. ¿Ellos podrían planificar, por ejemplo, una visita con su curso? Exactamente, sí. De hecho, si nos escriben a nuestros correos o a nuestras redes sociales, agendamos visitas para grupos escolares, grupos universitarios, atendemos usualmente a grupos de la misma universidad, así que y también a grupos de trabajadores, etcétera. Estamos abiertos a todo público. Qué lindo panorama entonces nos ofrece la Universidad de Chile. El correo es smgabrielamistral.recorridos@gmail.com. Exacto. Así que pueden escribir, y si no alcanzó a anotar, se lo repetimos con todo cariño. smgabrielamistral.recorridos@gmail.com. Es interesante el cruce, ¿no? Que Pablo Neruda se exhiba en la Sala Gabriela Mistral, ¿no? Cómo dialogan estos premios Nobel, que entiendo que se conocieron en algún momento de la vida. Sí, por ejemplo, específicamente Neruda, admira durante toda su carrera a Gabriela Mistral, la conoce cuando ella tenía 16 años, cuando ella trabajaba en Temuco. Wow. Y él trata de acercarse a ella, tenían una relación bastante estrecha, pero con algunas desavenencias. Algunas, por ejemplo, a Gabriela Mistral no le parecía tanto el ámbito tan radical en términos políticos de Neruda. Ella era un poco más conservadora, pero igual preocupada por las temáticas sociales, ¿cierto? Pero siempre mantuvieron ese contacto. Y eso queda en evidencia también en algunos acervos que tenemos en el Archivo Central Andrés Bello. Por ejemplo, parte de la donación Neruda tiene algunos manuscritos de los sonetos de la muerte de Gabriela Mistral. ¡Wow! Puros tesoros. Ahí podemos encontrar, claro, tesoro tras tesoro. Bueno, yo recuerdo, creo que en ese libro Confieso que he vivido, que Pablo Neruda cuenta que a él le gustaban mucho las antigüedades, y cuando le gustaba algo, y esto es un tip para la gente que nos escucha, ¿no? Por ejemplo, si le gustaba un objeto, preguntaba por 1 o 2 objetos antes del que efectivamente le interesaba, y lo hacía con un gran desinterés. Sí. Entonces, si a usted le gusta coleccionar cosas, acá hay un tip de Pablo Neruda. Sí.
Y bueno, estuve viendo parte de la inauguración, ¿no? Donde hablaba el presidente de la Fundación Pablo Neruda, Álvaro Insunza, y él hablaba de toda la proyección internacional que tiene Neruda en su vida, ¿no? Claro. Podríamos decir que al igual que Gabriela Mistral, estos Nobel fueron grandes viajeros. Exactamente. Sobre todo por sus labores diplomáticas, ambos se vieron a sus ojos el mundo, digamos, en muchas dimensiones. O sea, por ejemplo, gracias a eso también Neruda tuvo la oportunidad de transportar, por ejemplo, grandes ejemplares, grandes caracolas, en valijas diplomáticas que de otra forma hubiera sido imposible de transportar. O sea, por ejemplo, uno de los ejemplares más grandes de la colección es una, se llama Tridagna. Ya, la Tridagna, por ejemplo, la que nosotros tenemos en la colección, en la Sala Museo Gabriela Mistral, pesa 14 kilos, es solo una mitad de la caracola. Y cuando son en tamaño adulto, digamos, esas caracolas pesan 1 tonelada y miden 1,5 metros. Entonces... Increíble, ¿eh? Sí. Wow, 14 kilos pesa esta caracola. Y bueno, entiendo que hay algunos ejemplares de estas caracolas que pueden ver más de 1000 exhibidas en la Casa Central de la Universidad de Chile. Sí. Hay una bien particular, ¿o no? ¿Cuál te gustaría destacarnos? Bueno, sobre todo hay varias que son bien destacables por su belleza, pero también, por ejemplo, algunas permiten vislumbrar las relaciones sociales de Neruda. Por ejemplo, una de ellas es la Tachteria mirabilis, ya ese es su nombre científico, y es una caracola que se dice le regaló Mao Zedong a Neruda, en el año 1952, en un viaje que hizo Neruda a China. Es una caracola que está contenida y la resguardamos en su caja original. Ya el área de conservación se dedica justamente a resguardarla en su integridad. Y esta caracola es una caracola de las profundidades de su hábitat, o sea, de Filipinas, Japón, más o menos, de esa parte del océano. Y es una caracola muy particular y que, según lo que también decía Neruda en Confieso que he vivido, es una caracola que era muy preciada para él porque para él tiene ámbitos o aristas que aluden a la arquitectura, ya que de hecho han sido utilizadas por arquitectos para imitar sus formas por su perfección. Es una pieza bien interesante porque además es muy difícil de encontrar, como decía. Y eso era algo que también él rescataba y por eso era tan preciada, porque se dice que se sacó también del Museo de Pekín, una de las únicas piezas que existían, y se la entregaron en esa oportunidad. Increíble, bueno, y da cuenta, como decías tú, de esa relación, ¿no? De esa vinculación, de esos nexos que tuvo Neruda como diplomático. Sí. Te quería preguntar también, porque vamos a ver estas caracolas cuando visitemos la Casa Central de la Universidad de Chile, pero hay un trabajo conjunto también con el arte y con el diseño, ¿no? Entiendo que un artista estuvo a cargo de desarrollar esta exhibición. Cuéntanos un poquito más. Sí, bueno, la colección, su puesta en valor, digamos, tiene varias aristas bien interesantes. Una de ellas es justamente la participación de Elizabeth Burman, que ella fue la encargada del concepto visual de la muestra. Por otro lado está el ámbito malacológico, ya que es esta ciencia que estudia los moluscos, que estuvo a cargo de la profesora, ex profesora, digamos, del Departamento de Ciencias Naturales, que es Cecilia Osorio, que ella trata de darle justamente esta vuelta de revalorizar esta especie en su ámbito natural, su importancia. Ella nos ayudó también a categorizarla, porque, por ejemplo, estas especies van cambiando de nombre a medida de que se van haciendo nuevos descubrimientos científicos, que algo desde nuestras áreas, desde nosotros que trabajamos en el archivo, era algo totalmente desconocido y por lo cual no podíamos contribuir desde nuestras debidas especializaciones. Bueno, y también está el ámbito patrimonial. Por ejemplo, desde el archivo, sobre todo Loreto Millar, que estuvo con usted hace un tiempo, nuestra conservadora, puso en valor estas muestras desde los parámetros de conservación, pero tratando de presentarlas de formas novedosas, pero sin mermar justamente la debida mantención y los debidos cuidados de esta especie. Me llama mucho la atención, bueno, recordamos que estamos hablando con Daniela Leto, ella es mediadora del área de educación y mediación del Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile, y estamos hablando de una exhibición llamada Molusca, Poesía de Caracolas, sumergirse en la colección Neruda. Y a mí me da mucha curiosidad cuando la gente va a estas exhibiciones, ¿no? ¿Qué es lo que les dicen? ¿Qué es lo que comentan? ¿Qué es lo que les pasa con estas 1000 caracolas? La verdad es que la recepción en torno a la muestra ha sido excelente. O sea, nos han visitado muchas personas, incluso como doblando la cantidad de personas que teníamos a la fecha con la exhibición anterior.
Ya esta sala, la sala del Museo Gabriela Mistral, una sala que se inauguró el año 2015 y que ha tenido ya 4 exhibiciones. Y bueno, la Molusca Poesía de Caracol ha sido una de las más exitosas, en tanto afluencia como en opiniones. O sea, a la gente le gusta mucho, sobre todo a los niños, las niñas se maravillan con estas especies, porque una de las particularidades también es que tiene especies de tamaños muy pequeños, desde micromoluscos hasta tamaños como los ejemplares de los que te comentaba. O sea, la tridagna pesa 14 kilos, una especie gigante. Hay otras también muy asombrosas porque tienen pinchos como métodos de autodefensa. Entonces, todo esto y poder comentárselo a las personas es algo bien enriquecedor y que la verdad es que se ve que contribuye mucho como a la cultura y al interés de estas personas. Bueno, ya estamos finalizando esta conversación, pero no quiero que se me pase preguntarte si a Pablo Neruda lo podemos entender como un coleccionista, ¿no? De mascarones de proa, de botellas, de caracolas. ¿Cómo podríamos entender a Gabriela Mistral, quizás desde un modo más íntimo, entendiendo que esta exhibición está en la sala Gabriela Mistral? Claro, bueno, la figura de Gabriela estaba quizá un poco más vinculada a la exposición anterior, que se llama, por ejemplo, Mujeres Públicas, ya que veíamos un poco cómo las mujeres participaban o cómo ha sido el desarrollo o la importancia de las mujeres en el ámbito público en diferentes aristas. Pero acá, por ejemplo, a Gabriela Mistral la podemos entender, por ejemplo, por sus vínculos con la universidad, por ejemplo. Por ejemplo, en el año 1923 se le reconoce su título como profesora de escuela, digamos. Después, el año 54, si no me equivoco, sí, perfecto. Muy bien. El año 54 se le entrega el doctor honoris causa, que es un premio que se crea para ella. Y el año 57 finalmente se vela a Gabriela Mistral en el Salón de Honor. Entonces también esos vínculos son los que hemos querido rememorar a través de las diferentes exhibiciones y bueno, también tratamos de nombrar un poco esos vínculos con la figura de Neruda, ¿ya? A pesar de que la muestra no tengamos algo patente en este momento de Gabriela, o sea, o algún patrimonio exclusivo de Gabriela. O sea, está su memoria, está su legado y están sus principios. Está muy presente también Gabriela Mistral en esta exhibición que vamos a repetir por última vez, Molusca Poesía de Caracol a sumergirse en la colección Neruda, que pueden visitar ustedes de martes a viernes desde las 10 hasta las 13 horas. Y si quieren ir en grupo, alguna actividad educativa totalmente gratuita, tienen que escribir a smgabrielamistral.recorridos@gmail.com. Sí, y quería aprovechar esta instancia de invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Instagram nos pueden encontrar como Archivo Bello, ¿sí? Todo junto, o también como Sala Museo Gabriela Mistral. Y en Facebook, o con Archivo Central Andrés Bello y también como Sala Museo Gabriela Mistral. Perfecto, muchas gracias. Yo ya me apunto para ir a visitar esta exhibición de las caracolas de Pablo Neruda en la desde la Radio Universidad de Chile. Me voy caminando a la Casa Central de la Universidad de Chile, está todo conectado. Sí. Y también es interesante explorar el acervo del archivo, ¿no? Que trasciende a Gabriela Mistral o a Pablo Neruda. Tienen también una colección de fotografías bien interesante. Sí. Entiendo que también de Lira Popular, por ejemplo. Sí. ¿Qué otras joyas tienen ahí en el Archivo Central Andrés Bello? Bueno, hay una colección de, como tú decías, de fotografía, hay una sección iconográfica también muy rica, y bueno, libros. Por ejemplo, la misma colección Neruda está abierta al público, bueno, con algunas limitaciones de algunos ejemplares que requieren cuidados de conservación en específico, pero la mayoría de esas cosas pueden encontrarlas en el repositorio en la Biblioteca Digital de la Universidad de Chile. Y hay muchas de ese material digitalizado incluso. También se pueden consultar en sala, pero en el archivo mismo en Arturo Prat 23. Pero les recomiendo visitar la página de la Biblioteca Digital. Es www.bibliotecadigital.uchile.cl. Increíble. Y bueno, tenemos muchas invitaciones para seguir explorando el Archivo Central Andrés Bello de la Universidad de Chile. Nosotros ya nos despedimos, les agradecemos por su sintonía en este semáforo de la Radio Universidad de Chile y nos vamos con muy buena música. Nos despedimos con Natizú y Hay un fuego. Se enciende la luz roja. Finaliza por hoy Semáforo, un programa del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile.
Nos encontramos de lunes a viernes a las 10 de la mañana con Nicolás Rojas Inostroza y las personas que están transformando el mundo desde la cultura y el patrimonio. Revive este capítulo en radio.uchile.cl. Producción Tania González Lorca. Dirección Patricio López.